La dejaron en medio del desierto, frente a un hombre que todos temían. Ella satisfacía con una maleta vieja y el corazón destrozado. Pero aquel hombre silencioso, de manos curtidas por el sol, hizo algo que dejó a todos sin palabras. En el año de 1891, en una región árida y olvidada del norte de Sonora, existía un pequeño poblado llamado Valle Seco. No era más que un puñado de casas de adobe, una iglesia con el techo medio caído y un camino de tierra que conectaba con la ciudad más cercana, a 3 días de viaje en carreta. La gente de Valle Seco vivía del ganado y del maíz, pero sobre todo vivía de las apariencias, porque en ese pueblo lo que más importaba no era cuánto tenías, sino de dónde venías y con quién te juntabas. Y si tu piel era distinta o tu apellido sonaba raro, ya tenías medio pueblo en contra antes de abrir la boca. Ahí creció Lina Huanca, una joven de 20 años con el cabello negro como el ala de un cuervo y los ojos rasgados como los de su madre, una mujer que había llegado desde muy lejos, cruzando montañas y océanos, huyendo de una vida que nunca quiso contar. La madre de Lina se llamaba Midori, y había llegado a México desde el otro lado del mar, sin hablar una sola palabra de español, con las manos llenas de callos, y el alma llena de marcas que no se ven con los ojos. Se casó con un jornalero mexicano llamado Tomás Huanca, un hombre bueno, callado, que trabajaba de sol a sol sin quejarse jamás. Pero Tomás se fue de este mundo cuando Lina apenas tenía 7 años. Un mal del pecho se lo llevó en una madrugada de enero, mientras el viento silbaba entre los mezquites y la luna alumbraba la tierra como si quisiera despedirse también. Desde entonces, Lina y su madre quedaron solas. Y en Valle Seco, una mujer sola, extranjera, de rasgos distintos, era como una piedra que no encaja en ningún muro. La gente las miraba de reojo. Les hablaban con frases cortadas, como si temieran que el contacto con ellas trajera algún tipo de desgracia. Las vecinas no las invitaban a la fiesta del pueblo. Los comerciantes les cobraban el doble por la misma mercancía. Y en la misa de los domingos, el único banco que les quedaba era el del fondo, ese donde se sentaban las sombras. Midori soportó todo con una dignidad silenciosa, lavando ropa ajena, cosiendo vestidos, preparando remedios con hierbas que nadie más conocía. Pero el cuerpo también se cansa de cargar lo que el alma no puede soltar. Midori enfermó, no de manera repentina, sino de a poco, como una vela que va perdiendo su luz, sin que nadie se dé cuenta. Fue don Aurelio Montero, el hombre más influyente de Valle Seco, quien tomó la decisión que cambiaría la vida de Lina para siempre. Don Aurelio era dueño de casi todas las tierras del valle. Tenía bigotes gruesos, botas de cuero importado, y una voz que retumbaba como trueno cuando hablaba. La gente lo respetaba, pero no por admiración, sino por necesidad. Era él quien decidía quién trabajaba, quién comía y quién se quedaba sin nada. Nadie le llevaba la contraria. Nadie se atrevía a mirarlo de frente cuando hablaba. Don Aurelio miró a Lina como quien mira un problema que necesita resolverse antes de que empiece a molestar. «Esa muchacha no puede quedarse aquí sola», dijo una tarde frente al consejo del pueblo, compuesto por 5 hombres que asentían a todo lo que él decía como si fueran marionetas colgadas de hilos invisibles. Su madre ya no puede cuidarla, y aquí nadie va a hacerse cargo de una forastera. Las palabras cayeron como piedras en un pozo vacío. Nadie protestó. Nadie levantó la voz. Don Aurelio propuso algo que, según él, era un acto de generosidad. Enviar a Lina al desierto, a vivir con un hombre que habitaba solo en una tierra que nadie más quería. Un hombre conocido como Nahuel. Nahuel era un apache que vivía a 2 días de camino, al pie de unas colinas rojizas donde el viento arrastraba arena y silencio a partes iguales. Lo llamaban el solitario del cerro, aunque nadie lo conocía realmente. Se contaban historias sobre él, como se cuentan historias de fantasmas, sin pruebas, pero con mucho miedo. Decían que hablaba con los coyotes, que dormía al raso, sin techo, mirando las estrellas como si entendiera lo que decían, que sus manos eran enormes y su mirada tan profunda que podía ver lo que la gente escondía detrás de la sonrisa. Pero nadie en Valle Seco había cruzado más de 2 palabras con él. Lo habían visto en el mercado 1 o 2 veces al año, comprando sal y cuerda, siempre en silencio, siempre con los ojos bajos,
como si cargara un peso invisible sobre los hombros que lo inclinaba hacia la tierra. Don Aurelio lo había decidido. Y cuando don Aurelio decidía algo, no había vuelta atrás. Le dieron a Lina una maleta vieja de cuero, la misma que su madre había traído desde el otro lado del mundo. Adentro cabían pocas cosas. Un vestido, un rebozo gastado, un peine de hueso que olía a las manos de Midori, y una carta que su madre escribió con las pocas fuerzas que le quedaban, en una mezcla de japonés y español que parecía un idioma inventado por el corazón. La tinta estaba corrida por las lágrimas. Lina no pudo leerla en ese momento. Solo apretó la maleta contra su pecho como si fuera lo último que la ataba a todo lo que conocía. Lo único que le quedaba de un mundo que se estaba deshaciendo entre sus dedos. La mañana de su partida, el pueblo entero la observó desde las ventanas. Nadie salió a despedirla. Nadie le ofreció un abrazo, un pan, una palabra de aliento. Solo el viejo Crisanto, el campanero de la iglesia, un hombre de 80 años con las manos temblorosas y el corazón todavía firme, se atrevió a acercarse y ponerle la mano sobre la cabeza, sin decir nada, con los ojos llenos de agua. Ese gesto fue el único abrazo que Lina recibió. Subió a la carreta que la llevaría al desierto, apretando los labios para no llorar. No quería que la última imagen que el pueblo tuviera de ella fuera la de una muchacha rota. Quería irse entera, aunque por dentro, cada latido le dolía como si el corazón le latiera sobre espinas. El camino fue largo, polvoriento y cruel. El sol caía como un martillo sobre la tierra seca. Lina iba sentada en la parte trasera de la carreta, junto a costales de maíz que don Aurelio enviaba como pago a Nahuel por recibirla. Como si ella fuera una mercancía. Como si su vida pudiera tasarse en granos de maíz y sacos de harina. El carretero, un hombre flaco llamado Porfirio, no le dirigió la palabra en todo el trayecto. Solo cuando llegaron al pie de las colinas, cuando el sol ya pintaba el cielo de naranja y púrpura, señaló con la barbilla hacia una pequeña casa de madera en medio de la nada. «Ahí es», dijo Porfirio, y se fue sin esperar respuesta, como si tuviera prisa por alejarse de ese lugar. Lina bajó de la carreta con la maleta en las manos. El viento le revolvió el cabello y le llenó los ojos de arena. La casa era pequeña, con un techo de tablas y una cerca de palos mal clavados. Había un huerto diminuto con unas pocas plantas de calabaza y frijol, y una pala clavada en la tierra, como si alguien hubiera dejado el trabajo a medias para ir a recibir algo que no esperaba. Y entonces lo vio. Nahuel estaba de pie junto a la puerta, con los brazos a los costados, el sombrero en una mano y la pala en la otra. Era alto, de piel morena y curtida por el sol, con dos trenzas largas que le caían sobre el pecho. Sus ojos eran oscuros, profundos, y la miraban con una expresión que Lina no supo descifrar. No había amenaza en esa mirada. Tampoco había alegría. Solo había algo parecido a una pregunta silenciosa, como si él tampoco entendiera por qué el destino había decidido cruzar sus caminos en medio de esa tierra donde todo parecía terminar, pero donde, tal vez, algo estaba a punto de empezar. Lina se quedó de pie frente a la casa durante lo que pareció una eternidad. El viento del desierto le acariciaba el rostro con dedos calientes y ásperos, levantando remolinos de polvo a sus pies. Nahuel no se movió. No dio un paso hacia ella ni uno hacia atrás. Se quedó ahí, como una roca antigua que lleva siglos en el mismo lugar, observando el mundo cambiar sin cambiar él mismo. Fue Lina quien habló primero, aunque su voz salió tan delgada que casi se la llevó la brisa. «Me llamo Lina», dijo, apretando la maleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Nahuel inclinó la cabeza apenas, un movimiento tan leve que podría haber sido solo el viento. Luego señaló la puerta de la casa con un gesto de la mano, como invitándola a pasar. No hubo palabras de bienvenida. No hubo sonrisas forzadas ni cortesías aprendidas. Solo ese gesto simple, directo, que decía más que 1000 discursos. «Entra. Aquí hay techo». El interior de la casa era austero pero no descuidado. El piso era de tierra apisonada, limpia y barrida con esmero. Había una mesa de madera con 2 sillas que parecían hechas a mano, con la madera lijada con paciencia, como si cada pasada hubiera sido un acto de meditación. En una esquina, un catre con una manta de lana gruesa, doblada con cuidado militar. En la otra esquina,
una repisa con frascos de barro, semillas de distintos colores, y hierbas secas colgadas del techo que perfumaban el aire con un aroma terroso y antiguo. Todo tenía un orden que hablaba de alguien que vivía solo, pero que no se había abandonado. Alguien que, en la soledad del desierto, había construido un mundo pequeño pero digno. Lina notó algo que le llamó la atención. Junto a la ventana, había un segundo catre, recién armado, con otra manta doblada encima. Nahuel lo había preparado antes de que ella llegara. Ese detalle le apretó el pecho de una manera que no esperaba. Esa primera noche, Lina no durmió. Se quedó acostada en el catre, mirando el techo de madera, escuchando los sonidos del desierto que entraban por las rendijas, el canto de los grillos, el aullido lejano de un coyote, el susurro constante del viento entre los arbustos de Gobernadora. Tenía los ojos abiertos, pero la mente estaba en otro lugar. Pensaba en su madre, en esa cama donde la dejó recostada, con los ojos cerrados y la respiración tan suave que parecía que ya no estaba ahí. Pensaba en Valle Seco, en las calles donde nunca la dejaron caminar tranquila, donde los niños le gritaban cosas por sus ojos rasgados y las mujeres cruzaban al otro lado cuando la veían pasar. Pensaba en todo lo que había perdido sin haberlo tenido nunca, y se preguntaba si el desierto era un castigo más, o si, de alguna forma que todavía no entendía, era otra cosa. Nahuel dormía en silencio al otro lado de la habitación. O eso parecía. Porque en un momento, cuando Lina dejó escapar un sollozo que no pudo contener, escuchó que él se levantaba despacio. No encendió ninguna vela. No se acercó. Solo fue hasta la puerta, la abrió y salió afuera. Minutos después, Lina escuchó el sonido de un fuego crepitando. Luego, el aroma de algo caliente, como un té de hierbas, se coló por la puerta entreabierta. Nahuel volvió a entrar con un tazón